Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. El tema de hoy es el cinturón de la verdad. 1. Nos hace libres del pecado. 2. Nos santifica. 3. Jesucristo es la verdad. 4. Debemos amar de verdad. 5. El que no tiene la verdad o esclavo, ese es del pecado. ¿Qué significa cinturón de la verdad? Le voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 14. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. El cinturón, conocido como Balteus o Singusu, sostenía la vaina y la espada del soldado romano. El cinturón guardaba la espada y el soldado lo usaba todo el tiempo, ya sea en tiempo de guerra o tiempo de paz. El cinturón fue considerado un símbolo de estatus y se convirtió en una parte importante de la identidad del soldado, y si le quitaban su cinturón a un soldado, era como un castigo público. ¿Qué significa verdad? La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. La verdad en la Biblia se encuentra en los siguientes versículos. Le voy a leer Juan capítulo 17, versículo 17, después Juan capítulo 14, versículo 6, después Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, y después Juan capítulo 4, versículo 24. Ahorita le voy a leer Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora le voy a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le voy a leer ahora primero de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora le voy a leer Juan capítulo 4, versículo 24.
es espíritu y es necesario que lo adoren. Lo adoren en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es verdad y esa verdad nos santifica. El Señor Jesucristo es la verdad y la verdad es vida eterna. Y si creemos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, alcanzaremos esa verdad que nos lleva al Padre en Cristo. Y si permanecemos fiel en Jesucristo, en su verdad nos hará libres del pecado. Debemos adorar a Dios en verdad, es decir, no de la boca para afuera como se acostumbra a decir cuando no sale del corazón. Caemos en una falsa adoración. ¿Cómo sabemos que estamos adorando a Dios y a Jesucristo de verdad? La respuesta es si vivimos alejados del pecado en santidad. Entonces, nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Dios en Jesucristo no ve con agrado a aquellos que aman de palabra, de lengua, nada más. Por eso debemos amar de hecho en la práctica y amar de mentiras. Si tenemos la verdad en Jesucristo, entonces amamos de verdad y tendremos el cinturón de la verdad. La verdad es conocer a Jesucristo, que Él es la verdad y su verdad nos hará libres. Le voy a leer Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer y aceptar la verdad, es decir, la verdad que viene de Jesucristo, significa que si aceptamos esa verdad es porque ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Jesucristo, que es la verdad, nos hace libres del pecado que lleva al pecador a la muerte segunda del lago del fuego. Es decir, libres del pecado y no pecar ni con la mente. La libertad que nos da el Señor Jesucristo a través de la verdad es ser libres del pecado, es ser libres de Satanás, que gobierna este mundo y todo lo que pecan están bajo el dominio de Satanás, incluyendo aquellos que dicen ser cristianos, pero viven pecando y dicen que no pueden dejar de pecar, que son débiles. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesucristo nos ha hecho siervos de Dios al hacernos libres del pecado. Como dice en Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados
del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquel que dice que es débil y peca no ha conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque no es libre del pecado. Y como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Jesús es nuestro Señor. Y no te olvides, el cinturón de la verdad, 1, nos hace libres del pecado. 2, nos santifica. 3, Jesucristo es la verdad. 4, debemos amar de verdad. 5, el que no tiene la verdad es esclavo. Y antes de despedirme, le voy a explicar un dibujo. En el dibujo, el cinturón de la verdad se encuentra en Efesios 6:14. Nos hace libres del pecado se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 32. El que no tiene la verdad es esclavo del pecado se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 34. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Debemos amar de verdad y no de palabra ni de lengua. Se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 18. La palabra de Dios en Jesucristo es verdad y nos santifica. Se encuentra en Juan capítulo 16, capítulo 17, versículo 17. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por Él. Se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 6. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 24. Ahí está el dibujo. Chao, bendiciones, hasta la próxima.